Rafa, buenas noches, bienvenido a este espacio de reflexión. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Marcos. Un abrazo pues a todas y a todos los que están conectándose. Buenísimo, Rafa. Oye, estamos contentos de que estés aquí para cerrar esta semana de formación, así que sin más preámbulos, te dejamos a ti que nos comentes, que nos ayudes a aproximarnos mejor al tema de la sinodalidad y sus implicaciones en este camino de renovación que ha propuesto el Papa Francisco. Así que te escuchamos atentos y muchísimas gracias. Gracias. Bien, buenas noches. Quisiera entonces compartir con ustedes, acá la pantalla. Vamos a ir dialogando sobre el tema de la sinodalidad en la vida de la Iglesia y quisiera plantearlo pues en tres momentos, ¿no? El primero, que sería el camino de la conversión pastoral, que es lo que el Papa Francisco coloca como un primer elemento para poder caminar hacia una iglesia sinodal. El segundo, cómo la conversión pastoral implica que hay que invertir la pirámide eclesial, o sea, cómo recuperamos el concepto de pueblo de Dios, relaciones horizontales, donde la autoridad y el poder quedan redefinidos a la luz de la eclesiología del pueblo de Dios, y terminaremos viendo entonces lo que es la iglesia desde la sinodalidad, especialmente la invitación que hace el Papa a que en este tercer milenio toda nuestra manera de comprender y de vivir en la iglesia esté marcada por este camino de la sinodalidad. Inicio con este llamado que hace Francisco durante pues, los primeros meses de su pontificado y que marca de manera programática todo lo que será los años posteriores en función de la reforma de la iglesia. Esta expresión, que es tan importante, nos ayuda a comprender por qué luego se llega a proponer 2 años más tarde a la sinodalidad como vía de la reforma. Una iglesia siempre en reforma continua, como dirá él acá, en reforma permanente. Este concepto de la reforma tenía bastante problema porque recordaba a la iglesia aquellos tiempos de la reforma y la contrarreforma, y había sido puesto a un lado. De hecho, el Concilio Vaticano II hablaba de ayornamiento, una suerte de renovación, actualización, incluso habla de la conversión, pero el término reforma lo recupera el Papa Francisco y lo sitúa a la luz de un proceso continuo de reforma. Y este concepto, ténganlo en mente porque es fundamental, es un proceso. El primer paso hacia una conversión sinodal es la conversión pastoral. La conversión pastoral la explica Francisco en Evangelii Gaudium número 27. Fíjense el texto, que es un texto a la vez que invita mucho a hacer concreto aquellos cambios que la iglesia necesita. Habla de transformarlo todo: costumbres, estilos, horarios, lenguaje y estructura. Es decir, la mentalidad y la estructura, todo lo que es la vida eclesial ha de ser reformado. Y entonces Francisco dice, en el texto de Evangelii Gaudium 27, la reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral. Exige la conversión pastoral, es decir, no hay una reforma que no pase por este concepto que vamos a ver de conversión pastoral. El concepto de conversión pastoral es muy interesante y viene de la cuarta conferencia del episcopado pues, latinoamericano en Santo Domingo. En el número 30 del documento conclusivo encontramos al concepto de conversión pastoral y lo explica en los siguientes términos. Lo toca todo y a todos, es decir, todo es la totalidad de la estructura eclesial, a todos los sujetos en la iglesia, y entonces va desglosando eso al decir en la conciencia y en la praxis personal y comunitaria, es decir, que estamos en el ámbito de las relaciones,
en las relaciones de igualdad y autoridad, no en cualquier tipo, sino en el ámbito de la autoridad, en el ejercicio del poder, y con estructuras y dinamismos que hagan presente con más claridad pues, a la Iglesia en su ser sacramento de salvación. En este sentido, vamos viendo que el término conversión pastoral es fundamental para pensar las relaciones, estilos de vida, ejercicios de autoridad y poder y las estructuras, modelos eclesiales, dinamismos. Aparecida, la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, retoma el término conversión pastoral y lo relaciona con la escucha de los signos de los tiempos y con reformas espirituales, pastorales e institucionales. O sea que no hay una conversión pastoral que pueda limitarse a la acción, a la actividad pastoral de la Iglesia si no toma en cuenta las mentalidades, reformas espirituales, haciendo alusión a aquello de Congar, pastorales, los modelos de acción y de práctica de la Iglesia en el mundo, e institucionales, las estructuras eclesiales. Eso implica desde una comunidad parroquial, una comunidad de vida, las estructuras más universales como puede ser la curia, es decir que toda aquella estructura eclesial tiene que ser permeada por un proyecto de reforma que se entiende como conversión pues pastoral y camina, como veremos, hacia la conversión sinodal. ¿Dónde está el cambio fundamental? En lo que el documento de Aparecida habla en el 370, pasar de una pastoral de mera conservación, o sea, conservo las estructuras, mantengo la doctrina, transmito solo a través de la catequesis y los sacramentos lo que he recibido, y dice pasar de esta pastoral de conservación a una pastoral misionera. Es lo que Medellín decía, superar la sacramentalización con poco énfasis en la evangelización. O sea, una pastoral, una manera de ser iglesia en la que todo gire en torno al culto y los sacramentos y no a la evangelización, que implica procesos de inculturación, procesos de construcción de comunidades, procesos de cambio en las estructuras eclesiales. De aquí termino el término de conversión pastoral con este llamado que hemos recuperado en Aparecida y que muchas veces fue puesto a un lado, olvidado. Aparecida dice que los laicos deben participar e indica las instancias del discernimiento, en la toma de decisiones, en la planificación y en la ejecución. Interesante porque no está diciendo que el laico colabora, un sujeto más en la comunidad eclesial que simplemente colabora, sino que participa, está llamado a que la estructura eclesial tenga los canales y los espacios para participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. Estamos en Aparecida, es decir, ya antes de Francisco, y Francisco retomando este impulso, entonces llama a lo que es la inversión de la pirámide para poder generar una conversión sinodal. La inversión de la pirámide es fundamental para entender la sinodalidad y lo encontramos cuando en el Concilio Vaticano II el cardenal Suenens hace la propuesta de esta eclesiología del pueblo de Dios a la luz de lo que se llamó invertir la pirámide. ¿Por qué invertir la pirámide? Porque en el modelo eclesial antes del concilio, que era el de sociedad perfecta, lo jerárquico estaba no solamente por encima, sino separado. Aquella iglesia famosa llamada la iglesia que enseña y el otro modelo que era la iglesia que recibe, que aprende, es decir, la jerarquía y el resto que no era parte del ministerio ordenado.
Y en este sentido, Suenens entonces dice lo siguiente: la iglesia vista del bautismo y no ya de la jerarquía, un cambio fundamental ya en el modo de entender a la iglesia. Por otra parte dice, descansa en su base, es decir, la base de lo que era esa pirámide, ahora es el pueblo de Dios, en vez de su punto, el punto de la pirámide, que era la jerarquía. La pirámide de nuestros manuales, es decir, de los manuales con los que estudiaban teología, eclesiología, había sido invertida, dice el cardenal Suenens. Y a esto lo llama una revolución copernicana, es decir, un giro del modelo de iglesia que cambia la totalidad de las relaciones y de las estructuras. En este contexto también de las discusiones del concilio, otro obispo, Monseñor Deschmet, hace esta propuesta, la profundiza y permite pues lo que hemos venido insistiendo de este giro eclesiológico que da el concilio. Monseñor Deschmet dice lo siguiente: en el pueblo de Dios, eclesiología, iglesia, pueblo de Dios, el modelo, en el pueblo de Dios todos estamos unidos los unos con los otros y tenemos las mismas leyes y deberes fundamentales. Todos participamos del sacerdocio real del pueblo de Dios. El Papa es uno de los fieles, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos. Todos somos fieles. O sea, el concepto de Christi Fideles, el concepto de fiel, pasa a ser central para comprender que todos los sujetos en la iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, todos los sujetos en la iglesia tenemos la misma dignidad, con los mismos deberes y los mismos derechos. Deschmet utiliza unas palabras muy fuertes que Francisco suele repetir cuando invita a una conversión de las mentalidades: superar el jerarquismo, superar el clericalismo, superar la obispolatría, la papolatría. Es decir, cuando no nos consideramos a todos y a todas en la misma relación horizontal de ser fieles, se generan estas maneras de entender a algunos de los sujetos eclesiales por encima del resto. Y es lo que Monseñor Deschmet y el cardenal Suenens en el concilio trataron pues de invertir, llamando a esta inversión de la pirámide para poder generar el famoso giro eclesiológico, como decía hace un rato. Fíjense las palabras que usa Francisco en el 2015, haciendo alusión precisamente al concepto de Suenens del concilio y al concepto de Schmet en el concilio. Dice Francisco durante la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos: en esta iglesia, como en una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la base. Por eso quienes tienen la autoridad se llaman ministros. Cada obispo, sirviendo al pueblo de Dios, llega a ser para la porción de la grey que le ha sido encomendada Vicarius Christi, vicario de Jesús. Fíjense que este concepto, cada obispo sirviendo al pueblo de Dios, llega a ser para la porción de la grey que le ha sido encomendada. Esto significa que todo obispo tiene su razón de ser y su misión en el pueblo al que sirve. En este caso sería lo que llamamos una diócesis, una porción del pueblo de Dios. ¿Y por qué dice Francisco esto, que es lo que debe ser lo normal, lo común, ¿no? Porque durante los años 80 se dio un giro y comenzaron a ser nombrados muchos obispos que no procedían de experiencia pastoral, es decir, que no tenían diócesis, no tenían porción del pueblo de Dios, y por tanto iban directo a una oficina administrativa. Es decir, obispos sin ninguna experiencia real pastoral en una diócesis.
Por eso el Papa Francisco recientemente, en meses atrás, decía que los nuncios, a partir de ahora, iban a hacer un año de experiencia misionera antes de ser enviados al trabajo diplomático. Es el cambio, ¿no? O también esa imagen de Francisco del pastor con olor a oveja. Es decir, el cambio que implica que si todos somos fieles, todos somos miembros del mismo pueblo, pueblo de Dios, iglesia, modelo pueblo de Dios, y por tanto lo que cualifica, lo que da sentido, lo que genera fidelidad a la misión es el contacto, es la vivencia dentro de ese pueblo de Dios. A partir de esto entonces podemos comprender el llamado que hace Francisco a la conversión sinodal. Primero, hay que distinguir que sínodo es una institución sinodal, pero no es lo que agota la sinodalidad. O sea, el Papa ha convocado una serie de sínodos a lo largo de su pontificado como una expresión de una institución sinodal que ha ido profundizándose, ha ido poco a poco reformándose, pero cuando decimos sínodo, no estamos diciendo sinodalidad. Sinodalidad es mucho más que el sínodo. El sínodo es una institución dentro de lo que llamamos sinodalidad. Digamos, aquí tienen el gran reto. Aquí está el reto que Francisco coloca en este discurso de la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, al cual me refería anteriormente. Francisco dice: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Caminar juntos, laicos, pastores, obispos de Roma. El camino de la Iglesia del tercer milenio. ¿Por qué tercer milenio? Porque el camino que Dios espera, o sea, algo como que Dios marca el horizonte para la Iglesia a partir de este tercer milenio a la luz de un modelo sinodal. Lo que está en juego es el cambio de 1000 años, es decir, el segundo milenio, 1000 años de la Iglesia, en la que prevaleció el modelo de sociedad perfecta, el modelo piramidal, que es el modelo antes del Concilio Vaticano II, que se genera con la famosa reforma gregoriana en el segundo milenio, y que luego Trento, el Concilio de Trento, también favorece a las estructuras, como son los seminarios, que expresaban esta manera piramidal, jerárquica de ser iglesia. Entonces Francisco no está proponiendo una actitud nueva, está proponiendo un modelo de iglesia que a la luz del Concilio Vaticano II marque pauta para el tercer milenio, es decir, la superación del modelo piramidal. La sinodalidad entonces la podemos definir en base a estas dos características, ¿no? Es una dimensión constitutiva. Constitutiva quiere decir que es una nota eclesial. Así como decimos, la iglesia es una, es santa, es católica, apostólica, estamos diciendo es sinodal. Es sinodal, no es que tiene formas sinodales, sino que es en todas sus relaciones, en todas sus estructuras, o como lo expresa acá la Comisión Teológica Internacional, es la forma de vivir y de obrar. Es entonces un modo eclesial de proceder. Por eso no se trata de un simple procedimiento administrativo, cómo trabajamos mejor, cómo nos relacionamos mejor, cómo participamos mejor. No es solo eso, sino toda la estructura, la manera en la que los sujetos, desde el Papa, obispos, laicos, religiosos, clero, y los canales y las estructuras que existan en la iglesia, parroquias, curias, todo tiene que estar afectado por lo que es la sinodalidad, definido desde ahí.
Por tanto, es una realidad, en segundo lugar, constituyente. Es siempre un proceso, no es una simple organización que termina en un modelo ya acabado. Es un proceso que pasa por revisión continua de los estilos de vida, mentalidades, revisión continua de las prácticas de discernimiento, es decir, cómo nos integramos todos en los cambios eclesiales a partir de discernimientos en conjunto, o seguimos con la práctica piramidal donde unos toman las decisiones por la mayoría. Y por otra parte, sinodalidad en cuanto a proceso implica entonces todos los niveles y las estructuras de gobierno, la gobernanza en la iglesia. Lo que Aparecida en el documento, cuando pasábamos anteriormente las láminas y les ponía ese texto durísimo de Aparecida, los laicos están llamados a participar en el discernimiento, en los procesos de toma de decisiones, en los procesos de planificación y en los procesos de ejecución, es decir, estructuras de gobierno, gobernanza de la iglesia. Así pues, podemos dar un paso adelante y decir que la sinodalidad, pues hasta ahora siempre hemos escuchado, es caminar juntos. Pero no basta caminar juntos, porque la sinodalidad solo se realiza cuando nos reunimos y cuando discernimos juntos. Podemos estar caminando juntos, laicos, cleros, religiosos, obispos, conversando, integrándonos con mucha sencillez, con muchas relaciones horizontales, pero si no hay un reunir, un discernir en conjunto para accionar decisiones, no hay sinodalidad. O sea que la sinodalidad toca directamente las decisiones en la iglesia y quiénes son los que participan en los procesos que llevan a tomas de decisiones. Este famoso principio medieval nos puede orientar, ¿no? Que lo recuerda Congar luego del concilio de una manera pues muy retante para la iglesia que estaba empezando a vivir un modelo nuevo en los años, a fines de los años 60. Lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos. O sea que si hablamos pues de una iglesia sinodal, no estamos hablando de un simple caminar por empatía, por colaborar, por vivir en un sentido comunitario de la fe, si no se da el segundo momento en el que la reunión de todos, el discernir en conjunto, nos lleve a tomar decisiones en conjunto, con la participación de todos y todas. En este contexto, pues, distinguimos dos elementos que nos pueden ayudar en procesos sinodales, desde una comunidad parroquial, desde una comunidad de vida cristiana, hasta una diócesis, el proceso de un sínodo universal, en fin, en todas las instancias, niveles de estructura eclesial. La diferencia entre el proceso de elaboración de las decisiones y el proceso de la toma de las decisiones. Esto es lo que dice la Comisión Teológica Internacional, o recuerda, pues, ¿no? La Comisión en el documento que hemos venido citando sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, que recomiendo siempre leer. Podemos ponerlo en la siguiente pregunta, pues, ¿no? ¿Podemos en la Iglesia elaborar decisiones sin que todos participen del discernimiento, de la consulta, de la cooperación, y que esas decisiones no tengan nada que ver con la toma de decisiones posteriores? En una iglesia sinodal eso no puede existir.
en una iglesia sinodal, los procesos de elaboración de decisiones tienen que ir vinculados a los procesos de toma de decisiones. Voy a poner el caso de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano reunido en Medellín en 1968. O sea, apenas prácticamente 3 años del concilio, cuando los obispos latinoamericanos se reúnen en Medellín, este concepto de sinodalidad, pues no, como concepto, no existía. En la iglesia siempre ha existido la sinodalidad, la práctica sinodal, pero el concepto que implicaba esto, que aquí arriba he insistido en la elaboración de decisiones y la toma de decisiones, bueno, era algo que no estaba teorizado todavía. ¿Y qué sucede en Medellín como experiencia de la conferencia entre los laicos, los religiosos, el clero, los obispos y los participantes no católicos que fueron invitados a la conferencia? Que en las mesas de trabajo se elaboraban los documentos y por tanto era el proceso de elaboración de decisiones. Cuando llegaba la plenaria, que es el momento de la toma de la decisión, se confirmaba el documento, y cuando uno revisa las actas son muy pocas las correcciones, y no son correcciones de fondo, de contenido, sino correcciones de estilo. Es decir, había una perfecta sintonía. ¿Por qué? Porque todos, desde los laicos, los obispos, todos participaban en el proceso de la elaboración. Muy distinto sería si hay un grupo haciendo la elaboración y hay otro grupo, que sería la jerarquía, tomando la decisión. Por tanto, una iglesia sinodal vincula siempre a los que están, que son todos, preparando, proponiendo, elaborando, y a los que toman la decisión, que son los obispos y el Papa, pero nunca fuera de ser fiel, es decir, pueblo de Dios. Uno más como bautizados, uno más en cuanto fiel en la iglesia, como hemos dicho anteriormente. Bien, para ir terminando, el principio de discernimiento para lo que llamamos sinodalidad está acá en este concepto: escuchar la totalidad de los fieles, no a unos cuantos, no a los laicos y los obispos no, o al revés, a los obispos y a los laicos no, no a un grupo que vaya a decir lo que a mí me parece o conviene o va con mi línea eclesiológica o pastoral. La totalidad de los fieles en el proceso de escucha significa un reto muy grande para la iglesia, que tiene que aprender a escuchar todo lo que se pueda y se quiera decir en la sociedad, para que la iglesia pueda entonces cambiar, y no solo aquello que la iglesia quiera escuchar. O sea, por eso es tan importante el concepto de la escucha de la totalidad. No es escucha de los que están conmigo, con quien siempre estoy trabajando y nos llevamos a nivel de conceptos, a nivel de opciones, empáticamente, porque participamos de un mismo estilo de vida. No, la sinodalidad es una escucha en la sociedad a esa realidad que Francisco llama la periferia, a esa realidad en la que la iglesia está llamada a abrirse para aprender como iglesia en salida, y que es una realidad que interpela a la institución eclesiástica. Por eso, la totalidad de los fieles se refiere a la primacía de lo que en el concilio se llama pues el sensus fidei. O sea, cada bautizado tiene esta posibilidad, esta naturalidad, esta realidad de condición de ser escuchado y a la vez de escuchar,
de poder hablar y Dios a través de esa persona hablar, pero ejercitándola como sensus fidelium, es decir, en la totalidad o conjunto. En otras palabras, no se trata de escuchar a unos cuantos, sino a la totalidad en su conjunto. Este es un concepto por eso difícil, porque para poner ejemplos claros, en una comunidad, cuando se quiere hacer un proceso de consulta, ¿a quiénes se consultan? Se consultan a los mismos que están en la comunidad, se consultan a personas que viviendo en la comunidad no participan de la vida de la comunidad. Es decir, el tipo de sujeto a quien consulto y escucho marcará y cualificará el proceso que haga y por tanto definirá lo que es sinodalidad o no. La escucha, repito, es a todos y todas y no a los que uno quiera o con quien se sienta mejor. En esta escucha, entonces, tenemos el gran reto, llegar a consensos. O sea, la sinodalidad, si no llega a consenso, no hay procesos sinodales. Porque hemos dicho que la escucha es recíproca, hay un intercambio, hay una comunicación entre los sujetos, hay una relación con la sociedad, hay una incorporación de voces que antes la iglesia no escuchaba. ¿Para qué? Llegar a consensos. Y llegar a consensos es lo más genuino de un proceso sinodal en la iglesia. O sea, una iglesia que solo tome decisiones sin incorporar a la totalidad de sus miembros en procesos de discernimiento, de consulta, de elaboración de decisiones, seguirá siendo una iglesia preconciliar, una iglesia piramidal. Es decir, que la sinodalidad, como vemos, pues cambia el modelo eclesial, como dice Francisco, para superar el segundo milenio y abrir a un milenio nuevo a la iglesia. Y en este sentido, pues coloco acá algunos puntos para terminar que nos pueden abrir pues a la reflexión en común. Uno, primero que hemos insistido, y aquí lo ponemos de manera más clara, la vinculación que ha de existir entre la escucha a la totalidad de los fieles y lo que la iglesia luego como institución realice en sus decisiones. En otras palabras, no es el sentir del obispo, sino el sentir de la iglesia lo que estamos llamados a realizar. Entonces, la vinculación implica, si yo después de escuchar traduzco eso en canales reales en la iglesia o simplemente escuché a alguien para decir que le di espacio, pero luego tomo una decisión completamente distinta de lo que escuché. Un primer momento. Un segundo elemento es esto que decíamos anteriormente, no hay procesos de tomas de decisiones si no se incorporan a los procesos de elaboración de las decisiones. Tienen que ir juntos. Por eso decía vinculante. Si todos nos sentamos en la misma mesa a dialogar, a discernir, a discutir, a elaborar decisiones, luego los que toman decisiones no están ajenos a lo que se discutió y por tanto fueron parte de la conclusión a la que se llegó. Es lo que se llama un proceso de poder compartido, como tienen acá, en el ejercicio de la autoridad en la iglesia. El reto que abre Francisco es este, ¿no? Crear nuevas formas, nuevas estructuras en las que esto sea posible, en las que este modelo de ejercicio del poder compartido, que es algo completamente nuevo, sea posible. De ahí que el mismo Papa, en Evangelii Gaudium 31, propone mirar al Código de Derecho Canónico porque
muchas de las cosas que están en el código no se han implementado, pero también llama a otras formas que podamos pensar, que podamos crear, que podamos elaborar y que pasarán por una reforma del Código de Derecho Canónico en cuanto a la iglesia. Como decíamos al inicio, es una iglesia en reforma permanente. Esto pues nos lleva a abrir pues, ¿no?, el diálogo. Si estamos dispuestos entonces a una iglesia sinodal, esto significa que se afectan las mentalidades y las estructuras y por tanto aquellos modelos en los que cada una de nosotros fuimos criados, heredamos, que muchas veces conviven con eclesiologías preconciliares, han de ser transformados, han de ser superados. El reto pues de una iglesia sinodal es la que se nos abre en este tercer milenio. Bueno, Rafa, hasta aquí tu reflexión, hasta aquí tu abordaje. Muchísimas gracias por este espacio que nos has regalado para profundizar en esta eclesiología bueno, que se propone y que ha puesto sobre la mesa también el Papa Francisco, pero que lo que está haciendo, ¿no? Tú me corregirás, es retomar, ¿no?, el sueño de la Iglesia del Concilio Vaticano II, ¿no?, esa eclesiología del pueblo de Dios. Rafa, vamos a dejar un espacio para que la gente pueda hacer preguntas, pueda dejar sus comentarios por aquí, y yo abro la conversación haciéndote esta pregunta fundamental. Lo hemos hablado en otros espacios y quisiera que lo retomáramos en este momento. En el numeral 40, ¿no?, del Evangelii Gaudium, el Papa Francisco habla de que, ¿no?, a quienes sueñan una doctrina monolítica defendida por todos, sin matices, esta idea de una iglesia, digamos, plural, ¿no?, con diferentes caras, rostros y maneras, les puede parecer, ¿no?, una dispersión, ¿no? A veces se ve como que tiene que ser un solo modelo. ¿Cómo integramos nosotros en el diálogo teológico, pastoral, esta idea de una iglesia que no tiene una doctrina monolítica defendida por todos? Me refiero una vez más al numeral 40 del Evangelii Gaudium. ¿Y cómo hacer para dialogar con los que dentro de la misma iglesia tienen otra posición teológica respecto a, por poner el caso puntual de la sinodalidad? Sí. Primero hay que ubicar ese modelo, ¿no?, de iglesia nuevo en el concilio, y por tanto no se trata de que estamos creando algo distinto o completamente diferente a lo que fue el mandato del Vaticano II. Segundo, Francisco abre una recepción, o sea, una manera de recibir el concilio que la profundiza a la luz de la sinodalidad, y eso es lo que trae novedad, digámoslo así, para la iglesia en este momento, ¿no? Entonces, la doctrina tiene que ver también con esa manera en la que se le entiende, que progresa, que se profundiza. Francisco, y yo tengo dos artículos en mi página de academia que pueden accederla y descargarlos, tiene una hermenéutica muy interesante que ya aparece en Amoris Laetitia y luego en Christus Vivit, y también la repite de una manera ya más explícita en la exhortación posinodal Querida Amazonía, que llama siempre al discernimiento en las iglesias locales de lo que en esa realidad concreta es necesario, y no universalizar principios como si todo pudiese ser aplicado en cualquier lugar de manera idéntica. Y por otra parte, como dice él, no todos los problemas han de ser resueltos por el Papa. Es decir, que el sentido, pues, ¿no?, de la iglesia local, la iglesia que ve sus problemas concretos, es lo que hoy en día con una iglesia sinodal se busca, ese fortalecimiento de una iglesia concreta, local, ¿no? Creo que por ahí va una posibilidad, pues, de entender este cambio también. Por eso me gusta que la Dei Verbum también deje muy claro este tema, ¿no? Y dice que la iglesia camina
hacia la verdad plena, es decir, todavía no la posee, sino que camina en tensión hacia el futuro para ir descubriendo esa verdad plena de Dios. Y por tanto, en ese mismo documento de la Dei Verbum queda clarísimo ese movimiento, ¿no?, que nos has propuesto tú, que ha recuperado el Papa Francisco, de la Iglesia siempre en reforma, ¿no?, en continuo camino de reforma, como cuerpo vivo de Cristo, no como un cuerpo muerto, sino vivo, que se regenera, que camina. Bueno, doy en espacios para las preguntas que han dejado por aquí en Facebook. Mira, por ejemplo, Samantha te deja esta pregunta que me parece muy importante. ¿Cómo quitar la idea piramidal invertida y convertir en la Iglesia de Jesús, de que Jesús es en una forma lineal? Un poco como proponer esta idea de una pirámide invertida, de un equipo donde todos somos miembros, todos formamos parte. ¿Qué nos puedes decir también desde tu experiencia, ¿no?, en los encuentros que has tenido con obispos y con laicos de otras partes de Latinoamérica? Mira, primero, para la misma institución eclesiástica ha sido un proceso de aprendizaje. Hoy en día hablamos con más facilidad de las estructuras de gobierno compartidas entre obispos, cleros, religiosos, laicos, laicas, pero eso hace 10 años, 15 años apenas era todavía un tema difícil, o sea que es un proceso. Quiero decir que no los cambios, y especialmente con el Vaticano II, ningún cambio de un concilio es de un día para otro. Por otra parte, hay que ir a los documentos. Ahí les dejé ese texto de Aparecida, donde ya en el 2007 dice que los laicos participen en todos los procesos, incluso en la ejecución. O sea que hay textos donde ya el magisterio, sea regional, sea local o sea universal, daba esa orientación. Y nos falta muchas veces la preparación y por tanto, bueno, no tenemos a veces cómo exigir entonces los que son derechos, porque tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, ¿no? Y por último, creo que en este sentido también la tradición, conocer la tradición de la Iglesia es fundamental. Antes de comenzar esta transmisión, le comentaba a Marco que el primer obispo que pide por diáconas, es decir, diáconos mujeres, diáconas, antes del Concilio Vaticano II, es un obispo latinoamericano que estaba trabajando en Perú en las misiones. Y esto lo dice en el proceso de consultas que se hace para que el concilio luego incorporara temas que todos los obispos del mundo traerían, ¿no? O sea que con esto quiero apuntar a que la tradición de la Iglesia tiene muchos de los elementos que hoy en día exigimos y que en la medida en que nos formemos podemos también entonces nosotros hacer valer esos derechos y esos deberes que todos y todas tenemos, ¿no? Justamente sobre ese tema se ha abierto un camino, ¿no? El Papa Francisco ha renovado el diálogo, ¿no?, para ver el ministerio de las mujeres en la Iglesia. ¿Qué crees o sea, el futuro, digamos, ¿no? ¿Qué retos todavía hay que superar en esta propuesta de una iglesia sinodal? Por aquí, por ejemplo, nos proponen que cada vez que se habla de este tema, ¿no?, aparecen las tensiones negativas, ¿no?, de parte de muchos clérigos y de muchos laicos. ¿Cómo superar eso? ¿Qué estrategia podemos hacer? Aparte de la formación, como nos ha propuesto, leer los documentos, ¿qué otra, ¿no?, herramienta podríamos tener para ir construyendo esta iglesia sinodal y superar las tensiones que suelen aparecer cuando se habla de estos temas? Mira, se están dando cosas muy interesantes e importantes, ¿no? El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa declaró en estos días que él estaría de acuerdo en que las mujeres voten en un sínodo. En el camino sinodal alemán que se está llevando adelante, no es un sínodo, se llama camino sinodal porque es un proceso de reflexión de toda la iglesia alemana. Está planteado el tema precisamente tanto de la gobernanza como de los ministerios de las mujeres. En la reforma que estamos realizando en el CELAM, estamos también incorporando como tema fundamental la participación de la mujer en la iglesia, y eso pasa por las estructuras, pues, de gobierno. En fin, se están dando pasos hacia una dirección que va a entender que el poder es compartido
Eso no significa que todos, y esto es un punto importante, que todo ha de ser visto como ministerio. Hay en la iglesia ministerios, carismas y servicios. No todos o no todas han de ser ministros o ministras. No todos, no todas han de tener o vivir carismas o servicios. Es decir, en una iglesia pluriforma, o sea, con una forma múltiple en su actividad pastoral, algunos expresarán a través del ministerio su visión y su acción, otros lo harán a través de servicios y otros lo harán a través de carismas. Es decir, que el tema en el fondo es que no todo puede ser visto a la luz de exigir ministerios. Tiene que ser una exigencia mucho mayor, que tiene que ver con la cogobernanza, con las relaciones de poder y autoridad, con la elaboración de decisiones, con el discernimiento en conjunto, con la toma de decisiones que no sea distinta a los procesos de elaboración. Ahí es donde hay que apuntar el tema de las mujeres y el tema del laicado en la participación eclesial y no limitarlo al ámbito ministerial. Totalmente de acuerdo contigo, porque justamente por aquí proponen esta reflexión y dice: detrás de toda queja hay una búsqueda de poder, no se montará otro poder como el criticado con el clericalismo. Sin duda hay que avanzar, pero no reconocen que los laicos han ganado espacios. Es decir, cómo tener una mirada mesurada del tema para no caer, ¿no?, justamente en lo que hemos criticado desde la parte laical, ¿no?, de un clericalismo. Porque además justamente el clericalismo también en muchos casos es fundamentado por los propios laicos. ¿Cómo tener esa mirada, digamos, equilibrada para no caer en estos polos de tensión opuestos? Sí, lo que decimos con clericalismo, que decía Monseñor Desmet en el concilio, es tanto en el laicado como en el ministerio ordenado. Es decir, que no es que es algo que afecta a una parte nada más de la iglesia, es una estructura, es una cultura clerical, es una mentalidad clericalista. Y eso pasa por la formación que recibimos desde catequesis, casas de formación, parroquias, en fin, es la estructura. Ahora, han habido avances, por supuesto. Hoy en día, si lo comparamos con hace 20 años o hace 30 años, el laicado era considerado auxiliar, simplemente cooperador. Hoy en día se han dado avances donde hay cargos de gobernanza, donde el laicado participa de manera activa en la iglesia. Pero no podemos pretender, y este es el concepto de recepción, que la recepción del Concilio Vaticano II se dé en 50 o 60 años. Cuando la gente dice, bueno, pero vamos a convocar a un Vaticano III, es que ni siquiera hemos completado la recepción del Vaticano II para iniciar ya un Vaticano III. O sea, el tema de la recepción es cómo va poco a poco una estructura eclesial reformándose, renovándose, transformándose, y hoy en día estamos más claros hacia dónde. Gobernanza, poder compartido, corresponsabilidad, participación. O sea, tenemos las líneas desde una iglesia sinodal mucho más claras de lo que estaban hace 15 o 20 años. Yo tengo una pregunta justo en función de esto, porque recuerdo que cuando el Papa Francisco se encontró con los jesuitas en uno de sus viajes en Europa, un jesuita le preguntó: Santo Padre, ¿cómo te podemos ayudar? Y la respuesta de él fue: ayúdenme a hacer vigente el concilio, ¿no? Es como una propuesta que se repite continuamente. ¿Qué pasó después del concilio para que no se haya puesto en marcha? Históricamente, ¿qué pasó después del concilio que hoy todavía seguimos como con la esperanza de poder llevarlo a cabo? ¿Tienes algún conocimiento histórico? ¿Qué pasó allí? ¿Qué confrontación hubo para que hoy todavía la iglesia, ¿no?, hablar del concilio siga siendo un tema como muy complejo? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí. Bueno, la expresión recepción de los concilios es lo que nos puede ayudar, ¿no? O sea, cómo se reciben los concilios en la iglesia después que son realizados, ¿no? Cuando termina el Concilio Vaticano II, una primera etapa
fue la etapa, digamos, del florecer, ¿no? De todo un modelo de iglesia nuevo que se estaba abriendo al mundo, en este sentido que hemos explicado en el día de hoy de la eclesiología del pueblo de Dios. Y eso en los años 80 comienza a cambiar, porque en el 85 ya se da la celebración de un sínodo extraordinario que dice que la eclesiología del pueblo de Dios no es la central del concilio, sino es una más, y ubica a la eclesiología central como la eclesiología de comunión, pero en sentido jerárquico. Ahí se da una segunda fase entonces, porque se da primacía a lo jerárquico por encima del concepto que explicaba en las láminas anteriores sobre el Christi Fideles, todos somos fieles. Viene una tercera fase que ya a inicios pues, del siglo XXI, a los años 2000 en adelante, donde se dan las discusiones sobre la interpretación de las distintas escuelas acerca del concilio. Y viene pues, o sea, si era reforma, si era un concilio de continuidad, de discontinuidad, de reforma, etc. Y viene Francisco con esta nueva fase, que podemos hablar pues de una nueva manera de asumir esa recepción, y dice: la eclesiología del pueblo de Dios fue siempre la central del concilio y ahora la profundizamos desde la sinodalidad. O sea que es siempre un proceso de recepción, luego que un concilio se realiza, y hoy estamos en esta fase, podemos hablar de la cuarta fase, dentro de ese camino de recepción. Muy bien, Rafa. Aparecen aquí bastantes preguntas sobre justamente este tema. Bueno, algunas abordadas ya por ti, ¿no? Sobre el tema de cómo hacerlo vigente. ¿Has tenido experiencias como laico con algunas comunidades? ¿Qué nos puedes decir que nos ayude como a tener idea de cómo empezar a hacer esto a nivel de laicos? Hemos hablado en tiempos de pandemia, en algún momento tú y yo, sobre volver a los evangelios y leerlos, pero en concreto con el tema de la sinodalidad, ¿algún recurso extra que nos podrías recomendar para, como laicos, si no se nos dan espacios en la parroquia o en la comunidad, hacerlo de manera, digamos, autónoma, etcétera, etcétera? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, para ubicarlo otra vez en el contexto histórico, después del concilio, muchos laicos más bien se fueron hacia lo que el Papa Juan Pablo II fortaleció, que eran los famosos movimientos eclesiales. Y hoy nos damos cuenta, pues todos los que leemos las noticias que pasan en la iglesia cada día, la crisis que están atravesando los mismos movimientos eclesiales, así como las crisis de abusos que están atravesando en las diócesis también obispos y presbíteros. O sea que el problema es no solo pensar en estructuras, si son estructuras de laicos o si no son estructuras de laicos, sino cómo puede hacerse dentro de una estructura que la participación de todos y todas sea efectiva. Entonces, por ejemplo, una parroquia renovada sinodalmente tiene que ser una comunidad en la que exijamos, no simplemente pedimos un favor, que se cumpla lo establecido tanto en el Código de Derecho Canónico como en esta visión eclesiológica del concilio, como en la visión a la que Francisco está llamando a construir. O sea, la exigencia de parte del laicado es algo fundamental. Y esto pasa entonces por un repensar también la misma comunidad en la que podamos estar trabajando. Y hoy en día, y con esto pues termino, la gente va a donde es acogida, no es la estructura eclesial de antes. Bueno, yo tengo que ir a la parroquia porque ahí vivo y ahí me quedo, ¿no? No, hoy en día no existe una pastoral de territorios que coincidan la parroquia donde la persona viva. Lo que atrae es el modo como en esa comunidad las personas son acogidas, cómo participan,
cómo se sientan familia. Entonces yo creo que por ahí va, si somos capaces de que nuestras comunidades sean transformadas en ese horizonte, bueno, atraeremos a laicos, laicas y todo tipo de personas, sujetos fieles en la iglesia y fuera de la iglesia que hagan vida ahí. Pero si solo pensamos ad intra, o sea, introvertidamente hacia lo que en una estructura eclesial se debe hacer, es decir, simplemente en mi movimiento eclesial o en mi congregación o en mi comunidad, y no el modo mediante el cual integro a los que ahí no están, entonces no va a cambiar nada. O sea, la mirada de la periferia significa cómo integro a los que no son miembros, no para que sean miembros, sino para que me ayuden a crecer, no siendo miembros de la comunidad o del movimiento en el que yo estoy, sino para que me ayuden a crecer con mirada periférica, con mirada de afuera, distinta a la que yo puedo tener y mi comunidad. Bueno, Rafa, tal vez unas 2 o 3 preguntas más para cerrar este espacio. Ya en términos de teología, digamos, este concepto de sinodalidad, de este modelo de iglesia que camina juntos, ¿crees que afectará o afecta de alguna manera a otros abordajes teológicos? Por ejemplo, la cristología o la mariología o la teología espiritual o la teología bíblica. ¿Crees que la sinodalidad o este modelo de iglesia del Concilio Vaticano II y que el Papa ha traído de vuelta afecta también a otros, digamos, momentos o espacios de reflexión dentro de la misma iglesia? Sí, fíjate que por ejemplo, la teología trinitaria, lo dice bien el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre sinodalidad. Bueno, en la teología trinitaria está toda una fundamentación teológica, toda una base para comprender lo que es la sinodalidad, porque la relación entre las 3 personas se da de manera recíproca, se da de manera simultánea, se da de manera complementaria, perijorética. Entonces encontramos ya en la Trinidad un modelo de sinodalidad. Así podemos ir viendo en cada disciplina, ¿no? En la cristología, bueno, la manera en la que Jesús incorpora a sujetos que no eran considerados sujetos con fe o sujetos parte de la religión oficial del momento, y los incorpora, los escucha y se deja convertir por esos sujetos, ahí está actuando también un modo de proceder sinodal. Si hoy en día yo me dejo convertir y escucho los que no están en mi comunidad eclesial, estaría actuando de manera entonces sinodal. Entonces, como vemos en cada disciplina, pues hay mucho que nos puede ayudar como fundamentación ciertamente teológica. Bueno, Rafa, fíjate que durante un tiempo estuvimos también dialogando Teología en Casa en Instagram sobre el tema de la pandemia, y quisiera retomar un punto específico de eso. Yo creo que la pandemia ha venido, ¿no?, a propiciar otras dinámicas de fe fuera de lo tradicional, ¿no? No hay templo, no hay la catequesis clásica, ni los sacramentos como los habíamos entendido. Entonces ahora la iglesia, ¿no?, y la comunidad buscan otros espacios. Yo personalmente no creo que luego de la pandemia, ¿no?, se deje de estar en la virtualidad o la iglesia digital haya que cerrarla, sino que creo que hay que seguir explorando caminos por allá. ¿Cómo este tema también lo podemos abordar desde la sinodalidad? ¿Qué otros nuevos caminos crees que la iglesia, después de que salgamos de esto algún día, puede repensarse y aplicar tal vez lo que la voz de Dios ha venido diciéndonos a la iglesia, particularmente en este tiempo de incertidumbre, de preguntas? ¿Cómo lo ves tú en este tiempo? Sí. Mira, si hemos aprendido a que la vida de fe no es la vida en torno a una parroquia y los sacramentos, ya hemos ganado entonces muchísimo. Si hemos aprendido que desde nuestra vida con la palabra de Dios y la relación con los demás ya encontramos la presencia de Dios ahí, aun cuando no tenemos acceso al pan eucarístico, pero sí tenemos acceso a la palabra, ya entonces habremos ganado mucho. Pero si después de esto regresamos al mismo modelo eclesial de una especie de religión privada, donde la misa me basta,
y donde no hay un encuentro con la palabra ni con el otro como hermano y hermana, entonces habremos perdido mucho. Entonces creo que ahí la dimensión de participación es importante entenderla a partir de una pospandemia, la participación, la inclusión en las comunidades y dejar a un lado ya el centralismo o la visión sacramentalista en torno al ministerio ordenado y abrir las comunidades a ministerios, a carismas, a servicios, a una lógica sinodal de participación en muchas y distintas formas y no simplemente en la forma litúrgica o catequética, que son básicamente las únicas que parecen que muchas parroquias ofrecen, ¿no? Y no ven más allá de eso. Estoy de acuerdo contigo, Rafa. Justamente, ya para cerrar este espacio, leía que Walter Casper hacía la reflexión en torno al concilio y decía que realmente los que se dominaban libertarios o progresistas, en concreto eran los conservadores, porque buscaban justamente lo que nos ha tocado hacer en este tiempo de pandemia, que es volver a las fuentes, volver al Evangelio, volver al contacto vivo con Jesús, para desde ahí refundar, no como tumbar y volver a hacer, sino volver a la fuente justamente, nos decía ayer el padre Danilo, el encuentro personal con Jesús, que es fundamental para que esta iglesia se parezca al sueño de Jesús, a la comunidad de discípulos, porque justamente esto no se trata de la idea de un papa o de un concilio, sino que está a la base del Evangelio, ¿no? Cómo Jesús se relacionaba con nosotros y cómo Jesús, ¿no?, incluía, ¿no?, en su comunidad a personas, como tú muy bien lo decías, que en algunos casos eran consideradas sin fe o sin Dios o sin poder acceder al Dios del templo. Pero bueno, en ese camino vamos y en ese camino estamos. Rafa, una vez más, mil gracias por estar con nosotros. No sé si quieras darnos un mensaje final, alguna recomendación final, y con eso cerramos este espacio contigo. Y de verdad, muchísimas gracias por tus aportes. No, gracias. En mi página de Academia es una página donde profesores e investigadores de todo el mundo cargan artículos. Yo voy siempre cargando los artículos que publico en distintas revistas y libros, y ahí van a encontrar varios relacionados con la sinodalidad en distintas perspectivas. Así que los invito pues a que puedan descargar ahí y que puedan profundizar el tema con los documentos que hemos hecho referencia en esta presentación, pues, ¿no? Buenísimo, Rafa. Ya he dejado aquí el enlace para quienes quieran ir a la página de Academia de Rafa, donde ha publicado varios artículos que también los recomiendo. Pues nada, Rafa, muchísimas gracias por este espacio. Me quedo con la gente aquí un ratico más y bueno, feliz noche para ti. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Chao, Rafa.